este es un curso que se llama de evaluación de ciclo, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que efectivamente las pruebas ya se hacen también en el otro semestre, pero necesariamente todas las pruebas y las evaluaciones que se hacen en el curso están absolutamente en sintonía y coordinación, no solo con los profesores paralelos del curso en la sede de Temuco, sino con los profesores de las otras sedes que tiene la Universidad Autónoma. Ustedes sabrán, por cierto, que la Autónoma tiene sede en Santiago tiene dos sedes, en San Miguel y Providencia, y también está la sede de Talca de la Universidad Autónoma y acá la sede de Temuco. O sea, el universo de alumnos de la Autónoma es bastante amplio. Como yo les cuento, yo también hice clases en la Autónoma en Santiago. Y eso significa entonces que al ser una evaluación de ciclo, el curso está bien monitoreado y pauteado desde nivel central. A propósito de temas constitucionales, en materia de universidad también estamos un poco, no estamos un poco, estamos bastante centralizados también. Así que las directrices esenciales vienen desde eh, el centro de la universidad que está en Santiago, y eso nos obliga a su vez que estos cursos, que este curso en particular, a diferencia del derecho constitucional orgánico, tenga que ser necesariamente abordado por una codocencia, ¿ya? Se pide que haya dos profesores que hagan esta materia, y los dos profesores, en la definición que ha tomado la sede de Temuco, aborden temas distintos y con énfasis distintos. ¿Qué significa eso? Que conmigo van a ver fundamentalmente los aspectos más teóricos de los derechos y garantías constitucionales, sin perjuicio que siempre vamos a hacer la bajada a la práctica y eh, con el codocente, con el profesor Fernando Bravo, vean temas que dicen relación más bien con los temas más prácticos, cómo se operativizan a nivel concreto los derechos constitucionales, sin perjuicio de que por un tema de extensión de la cantidad de clases, necesariamente va a haber un momento en que vamos a ir bien, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, pero siempre llega un momento en que empezamos a quedar materias fuera, eh, que lo más probable es que el profesor Bravo pueda también abordar materias teóricas de derecho constitucional. De hecho, ya nos pusimos de acuerdo de que en el evento de que eso pase, con el profesor Bravo van a poder ver todo lo que dice relación con lo que se denomina doctrinariamente orden público económico. ¿Qué significa eso? Estudiar el derecho de propiedad, el derecho, la libre adquisición de bienes, todo lo que dice relación con la no discriminación en materia económica por parte del Estado. Eso, ¿ya? Fundamentalmente también con el profesor Bravo van a ver todo lo que dice relación con las garantías constitucionales. Y aquí hay un tema técnico que a lo mejor ustedes no lo saben, pero en estricto rigor jurídico, garantía constitucional no es lo mismo que derecho constitucional o derecho humano, ¿ya? Lo vamos a volver sobre este punto, pero desde ya adelantar que jurídicamente hablando, derechos constitucionales no son lo mismo que garantías constitucionales. Ustedes pueden ver como en el lenguaje diario, en el lenguaje de los periodistas, o en el lenguaje que si yo tengo una conversación con un amigo, utilizamos como si fuera sinónimo derecho constitucional con garantía constitucional. Pero en estricto rigor jurídico, las garantías constitucionales no son derechos constitucionales, sino que son los medios para hacer efectivo un derecho constitucional. Ejemplo, ¿me están discriminando? Sí. ¿Eso es un atentado en contra de un derecho constitucional? Sí. ¿Cuál? Derecho a la igualdad ante la ley. Hasta ahí es un puro tema de derechos constitucionales. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago para reclamar si me están discriminando arbitrariamente y me están afectando mi derecho constitucional? Respuesta, tienes que recurrir entonces a tu garantía constitucional. O sea, las garantías constitucionales son las herramientas para hacer efectivos los derechos constitucionales. ¿Y cuáles son las principales garantías? Y aquí me adelanto entonces y propongo desde ya el tema que van a ver fundamentalmente con el profesor Bravo. Las garantías constitucionales son fundamentalmente el recurso de protección, el recurso de amparo. Esas son las
más importantes garantías constitucionales que tiene el ordenamiento constitucional actual. Recordemos y reiteremos que estamos en un proceso de cambio constituyente, así que a lo mejor estas garantías constitucionales cambian o les cambian el nombre, etc. Vamos a ver varios puntos, pero aprender que técnicamente no son lo mismo. Isidora me pregunta, no, Isidora me dice que buena, que bien, y Carla me dice, ¿cómo serán las evaluaciones? Las evaluaciones serán absolutamente similares a las del semestre pasado, así que estuvieron orgánicos conmigo, pero también iguales a las del año pasado respecto de este mismo curso. Si hay alguien que está repitiendo el curso de Derecho y Garantías Constitucionales, sabrá y les podrá comentar a ustedes que las evaluaciones son escritas fundamentalmente. Vamos a tratar de hacer una evaluación oral, pero en principio están siendo todas escritas. Y en esa evaluación escrita son evaluaciones que se preguntan los contenidos que se abordan en clases, pero en base a casos, ¿ya? O sea, en un caso concreto se le pone una situación y a partir de esa situación ustedes van a ir contestando distintas preguntas. Eso va a ser un tipo de evaluación. Otro tipo de evaluación también va a ser en algún caso hacer algún trabajo grupal, también en relación a algún caso determinado. Y también, y por eso también es importante el tema práctico de las garantías constitucionales, de eventualmente que ustedes puedan redactar o analizar un caso práctico de algún recurso de protección o un recurso de amparo. Y ojalá en el mundo ideal, si es que el tiempo nos da, pudieran incluso poder exponer oralmente algunos de estos trabajos, ¿ya? Así que no va a haber problemas con el tema de las evaluaciones, no va a haber tampoco grandes diferencias de criterio, estamos absolutamente consensuados con eso. Además que esta no es la primera vez que hacemos con el profesor Bravo este curso en forma dual entre los dos, ya lo hicimos el semestre pasado, ya tenemos la experiencia del semestre pasado, así que los errores que a lo mejor pudimos haber cometido, esperemos que no se repitan, y aparte porque la recomendación viene de cerca, pero creo que no tuvimos grandes errores en el semestre pasado. Quizás los más autorizados para hablar de eso son que tienen algún contacto con los compañeros que puedan haber ya tomado el curso, pero lo que pasó el semestre pasado con este curso, que es Derecho y Garantías Constitucionales, no va a tener una gran diferencia con el actual. Sí va a tener una diferencia práctica, que para ustedes, en términos práctico, yo creo que es mejor, porque el semestre pasado, las clases del profesor Fernando Bravo, teníamos una hora más. O sea, había una hora más a la semana de este curso. Entonces, en vez de venir 2 veces a la semana a tomar 2 horas con este curso, tenían que tomar 3, y había más clases en el curso. Ahora no van a ser las 3, porque eso fue una excepción que se hizo el año pasado, sino que tenemos que reducir los mismos contenidos a esta cantidad de horas, ¿ya? Eso en términos de estructura del curso. Ya que he hablado harto yo, y siendo consecuente con lo que le había dicho al comienzo, ¿alguna pregunta? ¿Duda? No, profe, al menos yo no. ¿Hay Entonces, alguien levanta la mano? Rocío dice que no. Manuel tiene una pregunta. Dale, Manuel. Buenas tardes, disculpe, no sé si lo habrá dicho al principio de la clase, porque llegué medio atrasado, pero ¿cómo será eso de las clases compartidas con el otro profesor? ¿Será un día usted, un día él, una hora usted, Y una hora él? de hecho, ya están agendadas, están calendarizadas. De hecho, eso lo hizo el profesor Bravo. Y cada 2 clases conmigo van a tener una clase con el profesor Bravo, en principio. Hay veces, como efectivamente ahí yo trabajo harto, ¿ya? Y particularmente con ustedes, con el diurno, porque también hago clase en el vespertino, a la sección vespertina, hay veces en el año en que no solo llego atrasado a la clase, como ocurre hoy día,
sino que hay veces que estoy tomando audiencia, estoy en un alegato, etcétera, y lo que me impide tomar. Entonces, en algún momento a lo mejor vamos a hacer un cambio, pero la regla debería ser 2 clases conmigo, una con Fernando Bravo, y así, sucesivamente. Pudiera darse el momento en que tuvieran una clase conmigo y 2 con Fernando, pero eso se va a ir avisando en el momento. Pero en principio, y hasta el momento no veo que vamos a tener problema para eso, van a ser 2 clases conmigo y una con Fernando. Salvo esta semana. ¿Por qué? Porque tal como yo estoy haciendo esta clase de presentación, esta clase introductoria, ¿cuándo tenemos clase? ¿Está agendada para mañana? No, o para el miércoles. ¿Cuándo hay clases de nuevo de esto? Derecho y garantía. Para el miércoles, profe. El miércoles. La clase de este miércoles la va a realizar el profesor Fernando Bravo, ¿ya? Precisamente porque él va a hacer una clase de introducción y presentación del curso, ¿ya? Así que miércoles viene el profesor Fernando Bravo. La próxima semana, siendo consecuente, entonces me debería a mí tocar realizar el día lunes y miércoles de la próxima semana lo que dice relación con derechos y garantías constitucionales, ¿ya? Y lo que les voy a... se me olvidó un detalle. No alcanzamos a hacer. Bueno, pero se lo voy a mandar. Y pido que me lo puedan mandar por correo. Les voy a dejar subido en el curso una pequeña prueba diagnóstico, ¿ya? Bueno, la mayoría de ustedes fueron alumnos míos, así que espero que no deberíamos estar muy mal en el diagnóstico, pero como también hay un grupo importante de compañeros nuevos, ese diagnóstico nos permite entender en qué nivel estamos para poder abordar este curso de Derecho y Garantías Constitucionales. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Todo súper claro, profe. Perfecto, Constanza. ¿Qué hora se puede entregar ese diagnóstico? ¿O es durante la clase? No, o sea, se lo voy a poner en el mismo, voy a ver, porque no les he hecho la pregunta diagnóstico, voy a hacer una pregunta y voy a ver cuánto tiempo les doy. Pero una prueba diagnóstica precisamente, y no de muy larga extensión, sino que precisamente es para evaluar en qué nivel estamos y qué cosas a lo mejor hay que retomar para entender este curso de Derecho y Garantías Constitucionales. Así que no se preocupen grandemente con eso. O sea, yo creo que de un día para otro perfectamente se puede contestar, pero ahí se los voy a poner la fecha para que ustedes me lo entreguen. Sí va a ser dentro de esta semana y obviamente lo van a tener que contestar dentro de esta semana. Carlos, durante el transcurso del semestre existe la posibilidad de que hayan clases presenciales. Buena pregunta porque es la misma que hice yo cuando empezamos esto a Santiago y la respuesta es que en principio este curso, no, Derecho Constitucional no. Dijeron que había otros cursos que le iban a dar semipresencialidad, pero a Constitucional no. Respuesta, no lo sé. No sé por qué la diferencia, ¿ya? Y desde ya es interesante siempre saber las razones de la diferencia, ahí aportando un poco a la materia, porque eso es lo que nos permite entender si esa diferencia es arbitraria o no, ¿ya? Pero en este momento no lo sé. Yo supongo que hay ramos que tienen una mayor injerencia práctica que la nuestra. Por ejemplo, que yo también he hecho clases de litigación oral. Como les decía, yo litigo harto, pero litigo harto mucho en materia penal y en materia de derecho público. Cuando a uno le enseña a litigar, obviamente es presencial. Hay muchas cosas que uno tiene que hacerlas presencialmente. Por eso yo creo que a lo mejor a ese tipo de ramos es el que le están dando preferencia para tener un sistema por lo demás híbrido, ¿eh? Los que van a tener algún grado de presencialidad es un sistema híbrido, que van a poder hacer algunas clases
presenciales y otras no. Porque, bueno, lamentablemente todavía estamos en un proceso de... La pandemia no se ha acabado. De hecho, yo hoy día estaba en una fila en el banco y escuché a la gente conversando, decían, no, pero lo bueno es que ya la pandemia se acabó. Y yo decía, pucha, ojalá fuera así. No quise meterme en la discusión, porque era como de intruso, pero si hay un error que uno puede creer es que la pandemia se acabó porque han disminuido los contagios. Estamos en medio de la pandemia y ojalá sigan con los contagios igual de bajos como tenemos hasta la fecha, pero todavía estamos entre medio de una pandemia. Totalmente. Es un tips de profesor Rosa, pero no tiene nada que ver con el curso, pero igual importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tema que quieran poner? ¿Nada? ¿Ninguno? No, profe. ¿Se Rocío? Yo tampoco tengo dudas. Ya, perfecto. Esto de los temas domésticos, entonces no deberíamos tener mayores dudas. Otra cosa, yo también entiendo que estamos todos ustedes son adultos, son más jóvenes obviamente que yo, pero somos todos adultos. Yo creo absolutamente en la libertad de las personas como elemento esencial. Obviamente yo paso lista a todas las clases, pero lo paso no fundamentalmente, a mí, se lo digo honestamente, a mí me interesa saber qué alumnos vienen a clase. Eh, pero no porque eso como que tengo una lista negra, así que esto no viene. Me gusta saber quiénes vienen. Nos permite tener algún grado de interacción, porque normalmente en esta vía remota es la única manera en que a veces pues, escucho sus voces y sé por lo menos que están ahí presentes y no solo hay una foto pegada, por lo menos los obligo en algún momento a tener una pequeña interacción, así que yo paso siempre lista, pero ustedes están en la más absoluta libertad de poder venir o no a la clase. Yo les sugiero que sí vengan porque las cosas más relevantes se dicen en la clase. Los PPT están las materias, también están los manuales, y pueden estudiar por ahí, no hay ningún problema. De hecho, si alguien me dijera, ¿sabe, profesor? Si usted me dice que si me tengo que leer un libro de 400 páginas y con eso estoy aprobado el curso, lo leo y no vengo a clase y usted me libera, yo no tengo ningún problema con eso. Pero espero que te leas el libro de las 400 páginas. O 300, hay algunos manuales que son más cortos. Pero ¿por qué es importante la clase? Porque en un manual te abordan todas las materias, no necesariamente estructurado con la cantidad de horas que tenemos, y por tanto hay materias que no vamos a verlo con tanto énfasis, vamos a ver qué temas son los más relevantes, qué temas son los más controvertidos, y por tanto de ahí van a salir los temas que van a ser más preguntados en las pruebas. Y además porque las pruebas, como les digo, normalmente están orientadas al tema práctico, o sea, la resolución de conflictos en materia de derechos constitucionales. Por eso es que una parte de la materia, y que vamos a ver al comienzo de este curso, es cómo se solucionan los conflictos en materia entre los distintos derechos constitucionales. Vamos a ver las distintas teorías. Y ahí sí vamos a ver teoría. En ese sí materia hay diferentes posiciones doctrinarias de cómo hay que resolver los conflictos que se suscitan entre los derechos constitucionales. Y ese tema es súper importante, yo lo voy a tratar de explicar breve, pero con bastante intensidad, porque todas las discusiones que se van a dar y se dan día a día en materias de derechos constitucionales dice relación con conflictos entre todos los derechos. Cuando una persona, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero construir tal cosa en mi propiedad. Él está diciendo eso en base a su derecho a la libertad, su derecho a la propiedad. Pero alguien dice, sí, pero que él no puede construir eso, aunque sea su propiedad, porque eso que está construyendo va a contaminar el medio ambiente. Y ese es un clásico conflicto de derechos constitucionales, porque evidentemente ambos están diciendo ambos, por ejemplo, están argumentando legítimamente. Uno argumentando
bajo el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el otro está argumentando bajo el derecho constitucional de la libertad y el derecho a la propiedad. Y esos derechos entran en conflicto. Y en consecuencia, nada puede quedar así como, ah, ya, están en conflicto, pucha, no sabemos qué hacer, ni tampoco uno puede decir, en mi opinión, aquí yo estoy acercando a algunas doctrinas, que necesariamente siempre tiene que privilegiarse el medio ambiente, o necesariamente siempre tiene que privilegiarse la propiedad privada, sino que tiene que buscarse las maneras de conciliar esos derechos y ver la forma de resolución de esos conflictos. Y eso lo vamos a estudiar. Se van a dar cuenta que la mayoría de los problemas que se dan en materia de derechos constitucionales dice relación con estos conflictos entre los derechos constitucionales. Así que ahí nos vamos a detener un segundo. A propósito de ello, y vamos a aprovechar estos últimos 5 minutos, 15 minutos que nos queda de clase, que me digan ustedes qué creen desde su percepción, hasta lo poco que hemos estudiado hasta el momento, y lo poco que ustedes han estudiado de Derecho, por la que esta carrera dura 5 años, y la mayoría de ustedes están en segundo, alguno puede estar en tercero, pero por algo, o tercero, no sé si hay alguien de cuarto año acá, ¿o no? Que esté en su cuarto año. No que lleve 4 años estudiando, sino que esté con ramos de cuarto año. ¿Nadie? Ya. Dicho eso, ¿cuál es su aproximación al título del curso? Que suena bien rimbombante. Dice, estoy estudiando derechos y garantías constitucionales. ¿Qué serán los derechos constitucionales? ¿Tendrá algo que ver con los derechos humanos o no? ¿Tendrá que ver con la Constitución, con la ley? Lo escucho en su aproximación. Aquí, en estas clases introductorias, no hay respuestas ni buenas ni malas. Al contrario, yo quiero escucharlo, que me sirve también como diagnóstico. Podría ser derechos que están, que son de todas las personas que viven en Chile y que están consagrados en la Constitución. Ya, perdón, tú dices relación con derechos que están consagrados en la Constitución. ¿Bien? Sí, salen escritos en la Constitución. Ok, están escritos en la Constitución. Y te hago al tiro una pregunta. ¿Los derechos que no están escritos en la Constitución no son derechos constitucionales? ¿O no son derechos humanos? ¿Qué te parece eso? No sé, yo creo que sí igual, pero no sé, me confunde su pregunta. No, por eso. Ahora vamos a hacer podría ser que no, pero es que si se llaman constitucionales, tienen que estar en la Constitución, según yo. O sea, correcto. como sentido literal de la palabra. Muy bien, es una buena respuesta. Pero, y está excelente como respuesta jurídica. Pero uno podría contraargumentar diciendo, pero y si quisiéramos estrujar nuestra mente, esa respuesta que nos acaba de dar Constanza, si la tratamos de adscribir a una teoría jurídica, ¿a cuál sería? Cuando nos dice, los derechos constitucionales son los que están escritos en la Constitución. ¿Qué teoría jurídica sería esa? Que es una de las más famosas, por lo demás. Y no estoy diciendo que esté mala. ¿Positivismo? Positivismo. Perfecto. Muy bien. Eso sería, ella está contestando, y ha contestado correctamente, pero en base a la doctrina positivista, porque te está diciendo, derechos constitucionales son aquellos que están escritos en la Constitución. Y esa es la base del positivismo. El positivismo te dice, el positivismo más clásico, hoy día en el mundo casi nadie es partidario del positivismo clásico, como tampoco hoy día en el mundo nadie es partidario del justnaturalismo clásico. Hoy día ya estamos en la evolución del derecho mucho más avanzado, por eso se habla de neopositivismo, neo-justnaturalismo, o post-justnaturalismo, post-positivismo, etc. Hay distintas formas, pero en la concepción más básica jurídica uno podría decir que es correcta la respuesta en la medida que adscribamos a una teoría positivista de los derechos. Pero hagamos el ejercicio, ya que sigamos estrujando nuestra mente. Y si no quisiéramos dar una teoría, una respuesta positivista, sino que una respuesta más bien justnaturalista, ¿qué tendríamos que decir de los derechos constitucionales?
¿Serían aquellos derechos que tienen como por fin garantizar el bienestar del hombre? Pero más que garantizar, ¿de a dónde saldrían los derechos constitucionales? Recuerda, yo soy naturalismo. ¿Mano? Es al ser humano, ¿no? ¿Qué es la naturaleza del ser humano? Uno diría entonces, no, los derechos constitucionales no solo son los que están escritos en la Constitución, sino que son aquellos que emanan de la naturaleza humana. Y en consecuencia, uno diría, existen entonces derechos constitucionales que no están necesariamente en la Constitución. Y uno diría, pero no me cuadra mucho, profesor, porque de nuevo a uno le sale, porque uno tiene como sus dos corazoncitos. Uno que ha estudiado Derecho, uno cree mucho en la norma, en el texto, pero también cree que existe, la mayoría, yo suscribo, que sí creo que existe una naturaleza humana. Dice, pero ¿cómo van a existir derechos que no están en la Constitución y qué pasa con ellos? Y ahí entonces es que algunos dicen, no, es que hay que hacer una distinción. Efectivamente, existen derechos constitucionales y los derechos constitucionales son aquellos que están señalados en la Constitución. Otra cosa distinta es que además de los derechos constitucionales, existan derechos humanos. Y los derechos humanos son aquellos derechos que tiene una persona por el solo hecho de ser persona. ¿Ya? Por eso es que uno podría decir el derecho humano a la vida del perro. Y uno diría, ¿por qué? Porque el perro no es un humano. Punto aparte. Eso significa necesariamente que uno tendría que desconocer el derecho a algún animal, y ahí hoy día, hace 20 años, categóricamente te hubieran dicho que no. Hoy día hay doctrina jurídica que es partidaria de reconocer derechos a los animales. ¿Ya? Hasta hace 20 años atrás, esto te lo hubieran considerado una aberración jurídica. ¿Por qué? ¿Y por qué una aberración jurídica? Porque de nuevo siempre hay que ir a la base. ¿Qué es lo que es el derecho? El derecho es una ciencia jurídica que se preocupa de la conducta humana. Por consiguiente, en principio, de acuerdo a la teoría jurídica, aquí no estamos hablando ni pro animal ni contra animal, de acuerdo a la teoría jurídica, el derecho regula las conductas humanas. Y es por eso que si un humano maltrata a un animal, lo que se sanciona no es al animal, sino que se sanciona a aquella conducta humana que produce un daño a ese animal. Porque se entiende que la vida natural, no solo animal, sino que la fauna, la flora, es un bien jurídico relevante y por consiguiente tendría que estar regulado. Y ahí uno empieza a darse cuenta que este tema de los derechos constitucionales y los derechos humanos se tocan, pero se diferencian. ¿Ya? Los derechos humanos, entonces, son todos, como concepto muy básico, solo para esta clase introductoria, derechos que se derivan de la persona humana. ¿Ya? Y que se tienen por el solo hecho de ser persona humana. Dicho eso significa entonces que hay algunos derechos humanos que no necesariamente están contemplados en las constituciones. Si uno va a los derechos humanos más básicos, estos normalmente se encuentran reconocidos en las constituciones. Dentro de la doctrina constitucional se dice que los derechos humanos básicos, los primeros, de primera generación, son libertad, igualdad, derecho a la vida y derecho a propiedad. Esos son siempre se ha dicho que son los derechos constitucionales básicos. Y si uno va a las constituciones del mundo, va a encontrar que esos derechos humanos más básicos normalmente están reconocidos. Y ustedes van a ver en las constituciones de distintos países del mundo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la propiedad. ¿Ya? ¿Significa eso entonces que esos son los únicos derechos humanos? Respuesta no. Hay más derechos humanos. ¿Significa eso entonces que todos los derechos humanos, si una constitución tiene 20 derechos reconocidos, ¿son todos esos los derechos humanos? No, hay más que esos. Y acto seguido, a su vez, ¿significa eso entonces que hay que enumerarlos todos en la Constitución para que puedan quedar reconocidos todos los derechos humanos? Y aquí sí doy mi opinión. Y mi respuesta, no. De hecho, hay varios derechos constitucionales que no están en la Constitución actual,
que no estaban en la Constitución del 25, pero que nadie discutía que existían. Por ejemplo, un ejemplo tan básico. Expresamente en la Constitución del 25 no estaba señalado derecho a la vida. ¿Y por qué? Porque decía, pero sí, es obvio, si no existe la vida no puede existir ningún tipo de derecho, está totalmente eso regulado en el Código Civil, por consiguiente, ¿para qué lo vamos a poner en la Constitución? Se entendió como innecesario. Pero nadie discutía que el derecho a la vida era un derecho humano, nadie lo discutía, y nadie lo discute hoy día tampoco. Por su parte, hoy día se habla mucho, y todos lo hablamos, argumentamos en torno a ello, que por ejemplo, que existe el derecho a la igualdad de género. Y todos dicen, sí, no, es que esto es un atentado contra la igualdad de género, bla, bla, bla. Y uno dice, y hoy día no hay nadie que diga que no existe el derecho a la igualdad de género. Punto aparte. ¿Está expresamente establecido en la Constitución chilena actual el derecho a la igualdad de género? Y la respuesta es no, no lo está. Eso es lo que te va poniendo de manifiesto entonces, que los derechos humanos son derechos que van evolucionando con el tiempo, son progresivos, cada vez van modificándose y además que se van actualizando. Porque hay veces en que el título sigue siendo el mismo, pero su contenido va cambiando. Por ejemplo, cuando parte el derecho a la educación era entendido como el derecho a que nosotros tuviéramos posibilidad de estudiar algo. Así partió el derecho a la educación, que todos teníamos derecho entonces a estudiar. ¿Ya? Hoy día, en el Chile actual, y ni siquiera el Chile actual, en el mundo actual, ¿se puede entender que el derecho a la educación es que todos tengamos derecho a estudiar algo? ¿Ese es el derecho a la educación que hoy día la gente reclama? En realidad es a que te enseñen, ¿o no? Es que es el nivel de enseñanza, pero el derecho a educación, y si quiere lo complementamos, ¿es eso lo que busca la gente? Sí, que me enseñen y yo aprenda. ¿Es eso lo que estamos buscando? No, profe. No. Yo no dice, no, obvio, profesor, no. Si los grandes problemas que tiene Chile en el último tiempo es que, si bien ha habido acceso a la educación, que antes no había, a todos, antes no había en el Chile de comienzos del siglo XX, hoy día uno puede decir, todos los chilenos tienen acceso a educación, pero ¿cuál es el reclamo? Dice, sí, pero profesor, tienen acceso a educación, pero de mala calidad. Uno. Y además, una educación que no es igual para todos los chilenos, porque algunos chilenos tienen acceso a una educación de mejor calidad de la otra. Entonces, uno dice, aquí hay una vulneración a mi derecho a la educación. Y lo dice correctamente. Y uno dice, ¿y por qué cambió esto con el tiempo? ¿Quiere decir que los chilenos de comienzo del siglo eran más tontos, no sabían entender lo que era el derecho a la educación? Y la respuesta es no. Los derechos van evolucionando con el tiempo. Y uno se va dando cuenta que hay cosas que van mutando absolutamente con el tiempo. Por ejemplo, uno dice, es un derecho humano el derecho a sufragio. Entonces, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Todos levantarían la mano, y de hecho todos lo levantan la mano, con que el derecho a sufragar, a poder participar en una elección democrática, es un derecho humano. Bueno, ese derecho está consagrado efectivamente desde la primera Constitución chilena. Pero, y aquí viene el matiz, realmente desde la primera Constitución chilena, ¿todos los chilenos podían votar? Y uno empieza a decir, no, porque al principio no votaban todos. Había un sistema de voto censitario, o sea, que importaba el ingreso que tenía la persona. No solo importaba el ingreso, importaba el género, porque solo eran ciudadanos los hombres. Todos los hombres, no, solo algunos que tenían determinada edad, que tenían determinado patrimonio. Y por consiguiente uno decía, mira, el derecho humano existía en 1818 en Chile, el derecho a sufragio, el derecho humano al derecho a sufragio existía, pero su contenido era totalmente diferente. Y después entonces uno dice, ¿cuál fue la demanda en ese tiempo? ¿Cómo se progresaba? No, es que debería establecerse que todos puedan votar. Entonces se eliminaron todos los sesgos de censitarios. Y por tanto, después fue posible que todos los hombres votaran. Después uno empieza a decir, sí, pero el derecho a sufragio no es que todos los hombres puedan votar, es que todos los hombres y mujeres podamos votar. Y ahí viene una segunda avance entonces al derecho a sufragio. Uno dice, mira, ahora sí estamos bien, porque uno siempre cree que como que ha logrado el objetivo. Ahora que puedan votar todos los hombres y mujeres, estamos bien.
Y uno después empieza a darse cuenta, no, es que hoy día el reclamo reciente era que sí, pueden votar, pero podían votar todos los chilenos y chilenas que vivían en Chile. Entonces decía, pero hay chilenos que no pueden votar. ¿Quiénes? Los chilenos que viven en el extranjero. Por consiguiente, ¿qué se hizo? Ah, bueno, entonces vamos a permitir entonces que los chilenos que viven en el extranjero voten. Entonces, ¿eso significa que ahora el derecho a sufragio está totalmente satisfecho? No, porque siempre uno tiene que ir, se va dando cuenta que esto va avanzando. Porque alguien te puede decir hoy día, sí, pero es que hay chilenos que aún así permitiendo a los extranjeros y a los hombres y mujeres votar, que aún así no pueden votar. Y uno diría, uy, chuta, ¿y qué chilenos a veces no pueden votar? Por ejemplo, los chilenos que están enfermos, que están en un centro hospitalario. Y uno diría, oye, pero por el hecho de estar enfermo, yo igual quiero votar. ¿Por qué se me impide votar? Y uno piensa, tenemos que avanzar en eso. Otros dicen, te tocó, y eso es parte de la vida, te tocó estar preso, privado de libertad. Yo uno diría, ¿tendrán derecho esas personas porque están presos a votar? O uno diría, no, porque está preso, no puede votar. Y ahí vienen las discusiones, ¿ya? Respecto de los contenidos de los derechos. Y por eso es que les hago, estas prevenciones, para ver que ustedes me lo digan. Bueno, estoy hablando un poco más. Chuta, estamos en la hora. Me volé un poco, pero para que ustedes se estén dando cuenta, puse el tema de la educación, puse el tema del derecho a sufragio, porque ustedes se van a ir dando cuenta que todos los derechos siempre van evolucionando y van por más. ¿Y por qué hago esta prevención? Porque uno normalmente, me incluyo, cuando se mete en la historia de la humanidad en algún momento, que es cuando nace, y empieza siempre como a mirar para atrás diciendo, oye, los gallos tontos, como lo hacían tan mal antes. Y dicen, nosotros, los que estamos siendo más jóvenes, lo vamos a hacer distinto, porque hay que avanzar. Bueno, esa es la naturaleza del ser humano. Cuando ustedes, sus hijos o sus nietos, los observen a ustedes, van a decir, chuta, ¿y cómo no tenían consagrado este derecho? ¿O cómo entendían este derecho en estos términos? Porque todo va evolucionando los derechos y las exigencias de los derechos van cambiando, ¿ya? Y por eso no es que sean unos idiotas los del pasado, en cómo tenían regulados los derechos, tampoco que nosotros seamos unos capos diciendo, oh, esto hay que modificarlo así, ni tampoco que cuando nos miran al futuro y nos miran a nosotros, nos digan que nosotros somos un idiota. Es porque los derechos humanos van a ir cambiando. Y es normal que eso ocurra, y por eso que uno no tiene por qué pasar cuenta, entre comillas, a lo anterior, pero sí, eso no significa que uno tenga que decir, no, que es lo que a algunos les pasa. No, es que ya logramos esto, por tanto no hay nada que cambiar. Necesariamente el proceso de cambio siempre va hacia adelante, los derechos humanos tienen esa naturaleza y por consiguiente vamos a ir observando cómo en toda materia esto va mutando. El derecho se mantiene, ¿se fijan? Derecho a sufragio, pero lo que muchas veces va cambiando es el contenido de ese derecho. El derecho a educación se mantiene, pero va mutando lo que es el contenido de ese derecho a educación. La igualdad se mantiene, desde siempre ha existido la igualdad como derecho constitucional, pero va mutando. La libertad también. Ante la libertad, en su origen, el objetivo de la libertad era eliminar la esclavitud. Y si yo dijera hoy día, oiga, quédense todos tranquilos con la libertad porque hoy día en Chile no hay esclavos. Hoy día, pero profesor, si hoy día nadie está planteando la evolución de la esclavitud. Hoy día la libertad la estamos hablando en otros términos. Y además y ahí uno de repente se pega retrocesos para atrás, que hay situaciones fácticas en que uno permite sostener que hoy día, en algunos momentos, hay ciertas situaciones que se pueden llamar todavía en el mundo actual que son de esclavitud. La trata de personas, que se trasladan personas a distintos lugares del mundo, por ejemplo, para trabajar, para explotación sexual, etc. Los inmigrantes, ahí a veces muchos se dan fenómenos de migración y atentados contra la igualdad y la libertad de las personas. Y por eso van a ir dando cuenta que esto va paulatinamente evolucionando. Y está bueno que así sea, en mi opinión. Está bueno que así sea, que los derechos humanos van siempre evolucionando. Y bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Dice, Diego me pone, yo quiero saber su opinión sobre lo que está pasando en la Convención Constitucional. Lo vamos a ir viendo precisamente porque se van a ir dando cuenta que cuando vamos hablando de los derechos constitucionales, muchos de esos temas se van a ir cruzando con lo que están saliendo en las discusiones constitucionales.
que hasta el momento, lamentablemente, no ha avanzado mucho la discusión constitucional propiamente tal. Hoy día los constitucionales todavía están medio entrampados en temas de reglamento. Qué importante el tema de reglamento, que es la forma en que van a tomar decisiones. Pero todavía han entrado poco a la discusión de fondo, ¿ya? Y esperemos que avancemos. De hecho, yo soy un convencido de que en Chile necesitaba un cambio constitucional, que había que redactar una nueva constitución, pero hasta el momento no hemos avanzado poquísimo en el tema del cambio constitucional, ¿ya? Sin duda. Y de hecho, y no es enhorabuena que los derechos vayan evolucionando, es de la esencia de los derechos humanos que van evolucionando. Por eso es que algunos de repente dicen, no, mira, es que tenemos que lograr esto, y se ponen como objetivo tal cosa. La naturaleza de los derechos humanos es que cada vez estos vayan mutando y vayan aumentando las exigencias, ¿ya? Y en esa lectura, no en una lectura política, obviamente los derechos humanos son progresistas, ¿ya? Y por tanto, desde esa perspectiva jurídica, yo me considero absolutamente un progresista, porque los derechos humanos siempre van a ir mutando, se van a ir poniendo nuevas exigencias, nuevas modalidades y nuevos ejercicios. Lo que no es sinónimo entonces de que también significa que todo derecho humano hay que cambiarlo. No, no es que hay que cambiarlo. Lo que va es cambiando la exigencia. Por eso les ponía el ejemplo del derecho a sufragio. Si el derecho a sufragio como concepto es decir que todos podamos votar. Esa definición de derecho a sufragio es la que ha existido siempre. Lo que va cambiando con el tiempo es la expresión todos podamos votar. En algún momento ese todos eran los hombres que tuvieran determinado patrimonio y que profesaran determinada profesión. Después pasaron a ser hombres que tuvieran patrimonio, después pasaron a ser todos los hombres, después pasaron a ser hombres y mujeres, después pasaron a ser hombres y mujeres que viven en el país y viven en el extranjero. Y así, hoy día, por ejemplo, la discusión que se está dando mucho a propósito del derecho a sufragio es la votación que pueden tener personas que están privadas de poder moverse del lugar donde están. Y que ha salido de nuevo reflotado con mayor fuerza a propósito de la pandemia y a propósito de las personas privadas de libertad. Y eso es lo que va poniendo desafío y nos va obligando a actualizar los contenidos de los derechos. Pero el derecho sigue siendo el mismo. ¿Se fijan? No hay que crear nuevos derechos, sino que los derechos están. Si ustedes se ven, cuando tú dices la igualdad de género, lo que está a la base es la igualdad, la no discriminación de las minorías sexuales, la no discriminación de los pueblos originarios, la no discriminación de los inmigrantes, que algunos los plantean como temas distintos, cuando la base es el mismo tema, que es la igualdad. Si tú te tomas en serio la igualdad, no puedes discriminar, ni por razones de raza, condición social, origen de pueblo originario, origen sexual, opinión religiosa, opinión política, etcétera, ¿ya? Y eso es lo que está a la base, la igualdad. Y si uno se toma en serio la igualdad, normalmente se va dando cuenta, no le sale difícil no discriminar a determinadas personas porque uno lo entiende todo iguales. Pero curiosamente, y aquí es donde está el desafío, mucha gente que es, no, en este tema no hay por qué discriminar, de repente sale un tema donde a él le complica y dice, no, tú no entonces, tú no para afuera. Y ahí uno cuando empieza a cuestionarse, a ver, ¿nos creemos en serio los derechos constitucionales o no los creemos en serio? Cuando tú de verdad crees que no hay que discriminar en base a nada, que es mi opinión, por ejemplo, y en esa materia, ahora que yo les dije, soy progresista en materia de derechos humanos, yo también soy una persona bastante liberal en materia de derechos. Liberal jurídicamente hablando. Yo tengo opiniones valóricas que no están con el lado jurídico, pero jurídicamente hablando, yo creo absolutamente en la libertad de las personas. A la base, creo, de los derechos humanos, por algo es la libertad. Bien, así que vamos a ir aprovechando y lo podemos cruzar cuando se ven dando las discusiones en los distintos temas que se van abordando en la Convención Constitucional. Esperemos que la Convención pueda hacer su trabajo, porque para eso lo mandatamos. De hecho, ellos son mandatarios de todos nosotros. Algunos habrán votado por uno, otro por otro, pero
finalmente todos los que están en la convención son mandatarios o representantes de un porcentaje de chilenos, y ellos tienen que cumplir la tarea que hemos dado. Y ojalá hagan una buena tarea y tengamos una buena constitución. Bien. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Perfecto. No, profe, no hay preguntas. No hay preguntas, ya. Aparte que nos extendimos mucho, me pasé, pero a veces me pasa. La excusa, bueno, debería haber llegado yo a la hora, es responsabilidad mía. Si hubiera llegado a la hora, hubiéramos terminado justo a las 15:20. Ya, chicas y chicos, los dejo descansar por hoy. Conmigo nos estamos viendo la próxima semana. El día miércoles se ven con Fernando. ¿Ya? Que estén bien. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chao, profe. No, profe, gracias. Chao, profe, Chao, muchas profe. gracias. Chao. Que esté bien. Profe, gracias. Chao. Chao a todos. Estén bien.